de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada podrá arrancarnos de tu eterno Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres más grande y digno de alabar. Tú eres más grande y
Hola, bienvenidos a nuestra reunión y café. Siempre es una alegría poder estudiar juntos la palabra de Dios, compartir de ella y conversar luego en el Zoom y dejar que ella trabaje en nosotros. Y hoy quiero que reflexionemos juntos en una parábola de Jesús muy conocida. Me encantan las parábolas de Jesús. Hace un tiempo, algunos recuerdan, en el café hicimos una serie entera con varias de ellas, pero definitivamente no vimos todas, así que el tema no está agotado y además siempre es bueno volver a alguna. Pero vamos a ver una que no vimos en esa oportunidad. Ahora, me gustan las parábolas porque nos muestran la conexión que tenía Jesús con sus oyentes al relatarles historias que eran muy relevantes a sus vidas diarias. Y cómo además por medio de ellas, de estas historias, Jesús les daba a ellos y nos da a nosotros grandes enseñanzas. Jesús era todo un maestro. Enseñaba obviamente con el ejemplo, enseñaba con discursos, enseñaba con historias, era muy creativo. Ahora, esta parábola en particular está al final de un gran discurso, muy famoso, conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Algunos hablan de este sermón o esta enseñanza de Jesús como lo que resume la propuesta que trae Jesús, un mensaje desafiante que pone de cabeza los valores comunes que tenemos y trae el mensaje que algunos llaman contracultural de Jesús. El estar en este contexto, esta parábola en este contexto, le hace algo muy interesante, muy importante, como lo vamos a ver a continuación. Así que, ¿qué tal si primero leemos la parábola y luego nos vamos acercando con mayor detenimiento al texto? Ahora, esta parábola está en dos evangelios, está en el de Lucas y está también en el de Mateo. Vamos a basarnos en el de Lucas, pero luego mencionaremos algunos aportes que trae el relato de la misma parábola por Mateo. Así que vamos a ir a Lucas 6, 47 al 49. Lucas 6, 47 al 49 y dice así. Está hablando Jesús, recuerden, al final del Sermón del Monte. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. De seguro la han escuchado este relato muchas veces. Es conocida como la parábola de los dos cimientos, es una de las maneras en que se le conoce. Ahora, recuerda que Jesús acaba de dar un largo discurso muy desafiante, es el Sermón del Monte. Allí están las bienaventuranzas, está el tema de amar a los enemigos, está el tema de no juzgar a los demás, el perdón, la oración, las preocupaciones y muchos temas que son realmente desafiantes e interesantes. Y Jesús sabe que los seres humanos, nosotros, podemos tener mucha capacidad para escuchar. Incluso podríamos decir bastante curiosidad por oír. Pero llevar las cosas a la práctica, al día a día, esa es otra historia. Entonces es que Jesús lanza esta parábola, esta historia de dos personajes. Ahora, en muchas parábolas, Jesús lanza la historia y en algunos casos la explica a continuación. Es decir, nos dice, bueno, esta historia se refiere a tal cosa. En otras ocasiones no hay una explicación y nos deja a nosotros la tarea de sacar nuestras propias conclusiones. Pero en este caso, antes de contarnos la historia, Él nos da la clave. Nos dice de manera muy explícita acerca de qué va a tratar esta parábola o esta historia, esta comparación. Por eso es que empieza diciendo, mira, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Es decir, este primer personaje de la historia sería aquel que lleva a cabo tres acciones muy sencillas, pero muy significativas, que son parte esencial de lo que define a un discípulo de Jesús. Son tres cosas que están ahí con mucha claridad. La número uno es alguien que viene a mí, es decir, que sigue a Jesús. Ahora, esto es muy significativo, porque como saben, en el Sermón del Monte había toda una multitud que estaba siguiendo a Jesús. Estaban tras él, lo buscaban. No sabemos exactamente por qué lo buscaban o por qué lo seguían. Podría haber sido por los milagros o para escuchar el mensaje, por el atractivo de la oferta que traía Jesús
al ser humano. O tal vez tenían una genuina hambre espiritual. El caso es que multitudes lo seguían. En este grupo estaban obviamente los mismos discípulos. Hoy en día muchos seguimos a Jesús. Hemos escuchado la invitación de Jesús cuando nos dice: venid a mí todos los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. Jesús sigue siendo algo que nos atrae. El carácter, el mensaje de Jesús es atractivo para el ser humano. Así que muchos le seguían entonces, muchos le siguen hoy. Pero en segundo lugar dice que este primer personaje es similar a alguien que no solamente le sigue, está tras él, sino que oye sus palabras. Y aquí hay un paso más. No se trata solo de buscar a Jesús por lo que Él encarna y ofrece, sino que hay que estar dispuesto a escuchar lo que Él tiene que decirnos. Hoy en día la imagen de Jesús, como decía, sigue causando fascinación en muchas personas y fácilmente es elogiado, pero cuando se trata de considerar sus enseñanzas, las cosas van cambiando y el grupo se va haciendo más pequeño. Pero hay una tercera característica de este primer personaje. Dice, en tercer lugar, es alguien que pone en práctica las palabras de Jesús. Esto es clave, pues no es solamente ya la atracción al personaje que es Jesús, no solo es escuchar y considerar sus palabras y enseñanzas, sino que es dar el paso de confiar en Él de tal manera que creemos lo que está diciendo, lo que nos está enseñando, y entonces decidimos aplicarlo y practicarlo en nuestra propia vida. Esta es parte esencial de la enseñanza del Nuevo Testamento. Se trata no solamente de ser oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Y entonces, ya habiéndonos explicado con claridad de quién está hablando esta ilustración, la parábola, aparece el personaje que está encarnando a aquel que hace estas tres cosas. Va a Jesús, escucha a Jesús y pone en práctica lo que escucha. Y dice así, continúa la parábola diciendo, este hombre que hace esas tres cosas se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Ahora, la construcción de casas ha sido una actividad muy antigua y una de las grandes batallas del ser humano ha sido el aprender a luchar contra las inclemencias del clima. Y Jesús está usando esta ilustración que toca algo tan importante para el ser humano como su casa, su hogar. Pues nadie quiere que su casa, que con tanto esfuerzo ha construido, sea fácilmente destruida. La casa debe ser sinónimo de estabilidad, de firmeza, de durabilidad. Y para eso el proceso de construcción es clave. Allí es donde entra el tema de los cimientos. Para tener una casa resistente hay que cavar muy hondo, hasta llegar a la roca y allí poner los cimientos. Obviamente, hoy en día la ingeniería ha avanzado mucho, pero el principio es básicamente el mismo. Ahora se hacen complejos estudios del suelo para ver cómo es la tierra, si es dura, si hay roca debajo, y eso determina hasta dónde hay que cavar, qué profundo, y la forma y la magnitud de los cimientos que se coloquen que den la garantía de una edificación sólida. Ahora, esta figura de Jesús es muy interesante, porque la casa es nuestra vida. Es una figura de nosotros mismos y de todo lo que estamos construyendo a lo largo de los años alrededor de nosotros. Y cuando habla de cavar a fondo, me hace pensar justamente en lo que Jesús dijo al comienzo sobre seguirle y escuchar su palabra y ponerla en práctica. Porque escuchar la palabra es una manera de ir muy al fondo de nuestro propio ser. Porque muchas personas pasan la vida en la superficie, existiendo sin ir hasta lo más profundo. Pero cuando tú sigues a Jesús y escuchas sus palabras, tienes esa capacidad de ir a lo profundo de tu propio ser. No tú, sino la palabra es la que hace eso. La palabra de Dios no se queda nunca en la superficie, penetra en nosotros, como lo dice la carta a los Hebreos, que ustedes la conocen, Hebreos 4:12. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si permites que la palabra de Dios penetre así en tu vida, estarás poniendo un fundamento sólido, un buen cimiento para tu vida. Pero no se trata solamente de dejar que penetre, sino que hay que tomar acciones en relación a esa palabra, decisiones. Vivir conforme a lo que nos está mostrando para que esos cimientos estén realmente sólidos.
La otra figura maravillosa que usa Jesús aquí es la de la roca. En el mundo antiguo, el cavar y llegar a la roca era el mejor cimiento posible. Era la garantía frente a esas inundaciones y torrentes que menciona la parábola. En las Escrituras se nos habla de Jesús como la roca. Jesús es la piedra angular. En los tiempos bíblicos se utilizaba una piedra angular como la base y el estándar sobre el cual se construía todo el edificio. Una vez que esta piedra angular estaba en su sitio, el resto del edificio se ajustaba a los ángulos y el tamaño de esta piedra angular. Además, si se removía esta piedra, la estructura podía colapsar. Hay una ocasión en el libro de los Hechos muy extraordinaria, cuando Pedro y Juan están ante el concilio en Jerusalén y anuncian lo siguiente refiriéndose a Jesús y haciendo referencia a pasajes también del Antiguo Testamento y cómo los judíos habían rechazado a Jesús. Está en Hechos 4:11. Fíjate lo que dice allí. Está hablando Pedro frente al concilio y les dice lo siguiente: ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Está hablando obviamente Pedro de cómo el judaísmo había rechazado a Jesús y Jesús es la piedra angular sobre la cual todo el edificio se construye. Si Jesús no es la roca que sostiene todo el edificio de nuestras vidas, es posible que todo lo que construyamos colapse. Ahora, aquí hay algo interesante que a veces pasamos por alto. En la parábola se nos habla de una inundación y un torrente. Estos son símbolos de las fuerzas, situaciones y presiones que vendrán sobre nosotros. Es decir, las inundaciones llegarán, los torrentes van a golpear nuestras vidas, pero podemos permanecer firmes en Jesús. Es bueno saber que estaremos firmes en Él, pero aún así, sufrir una inundación no es divertido. Hay daño, hay dolor, hay pérdidas, hay sufrimiento. Lo hemos visto en los reportajes cuando se inundan en las zonas pobladas. No es fácil cuando llegan los torrentes de crisis a la vida. Y ya lo hemos dicho tantas veces, Jesús no ofrece una vida libre de sufrimientos o dificultades, pero sí nos ofrece que Él es la roca de nuestras vidas. Y esas tormentas, esas inundaciones nos afectan, por supuesto que sí, pero no nos van a destruir, no pueden separarnos del amor de Jesús, de la roca firme que es Él. Nos encantaría una vida sin inundaciones, ¿no? Sin torrentes. Pero como nos mostraba Mark la semana pasada, todas esas situaciones en la vida son las que van formando en nosotros aquello que Dios anhela, es parte de los propósitos de Dios para nosotros. Ahora recuerda que tener ese cimiento en la vida significa seguirle, escuchar sus palabras y ponerlas en práctica. Siempre estas tres cosas: seguir a Jesús, ir a Jesús, escuchar sus palabras y ponerlas en práctica. Pero luego de este primer personaje que estaba mostrándonos todo lo positivo de aquel que pone su cimiento en Jesús, aparece un segundo personaje. La literatura oriental siempre usaba el tema del contraste, ¿no? Los proverbios, por ejemplo, están llenos de esos paralelismos que nos muestran, contrastan diferentes caminos o realidades. Y fíjate lo que dice de ese segundo personaje. Dice: pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Ahora, aquí vemos elementos muy similares. Está la construcción de la casa, están los torrentes, las inundaciones, pero falta algo. Falta la roca que sostiene los cimientos. Ahora, esta casa se ve bien. A simple vista tú la ves y se ve hermosa, bonita. Incluso podría ser hasta envidiable. Ahora, últimamente yo me he vuelto fan de los programas de restauradores, de restauración. Me encantan. Hermanos a la Obra, otros programas que se ven en el cable, donde se ve que toman una casa y la restauran, ¿no? La arreglan, ¿no? Hacen una serie de modificaciones para que quede bella, hermosa, mejor para la familia, ¿no? Ahora, uno de los momentos terribles en estas restauraciones, en estos procesos de remodelación, es cuando descubren que hay un problema en los cimientos. Ahí, cuando sucede esto, tienen que detener todo el proceso y tienen que redirigir el presupuesto que era para, por ejemplo, embellecer el baño o la cocina o un dormitorio, y es algo doloroso. Y tienen que llamar a los dueños y les dicen: lamentamos tener que usar el presupuesto en lo que no se ve, pero si no lo hacemos, luego sufrirán las consecuencias. Eso es lo que les dicen. Y no hay un solo caso en la serie que proyectan, y estoy seguro en la vida real, donde los dueños digan: no importa,
No nos ocupemos de los cimientos, que se quede así. Mejor vamos a hacer la cocina más grande, ¿no? Hagamos el baño más bonito, usemos el dinero allí, deja los cimientos, no te preocupes. Nunca sucede eso, porque el sentido común y además las reglas de construcción te dicen lo que se debe hacer. Lamentablemente, en la vida y en la construcción de nuestras vidas no siempre seguimos o aplicamos el sentido común. Muchas veces le dedicamos más tiempo a lo externo, a lo superficial, y no nos dedicamos a poner los cimientos en la vida, que son seguir a Jesús, escuchar su palabra y ponerla en práctica. Y cuando no hacemos estas cosas, estamos minando nuestro propio futuro. La destrucción que puede llegar a una edificación que no tiene cimientos sólidos se evidencia, por ejemplo, en los terremotos. Es terrible. O cuando viene una inundación. Todos hemos visto con terror los videos de edificios cayendo o puentes destruidos porque no tenían un cimiento lo suficientemente fuerte. Hace poco vimos con tristeza cómo la línea 12 del metro en Ciudad de México caía dejando destrucción y muerte. Y los reportajes muestran problemas en la construcción y los cimientos de esas columnas que debían resistir el incesante paso del tren con su peso y el desgaste que ocasiona sobre la estructura, pero no lo hicieron. De la misma manera, conforme pasan los años en nuestras vidas, el desgaste viene, el paso de la vida, las situaciones que trae van creando este desgaste, cansancio, presión, y solamente el tener el fundamento de la roca que es Jesús puede ayudarnos en el largo aliento de la vida. Ahora, el otro relato de esta parábola, como les mencioné, está en el Evangelio de Mateo. Lucas, en su descripción, es más objetivo. Él va a los hechos, a la lógica, al sentido común en su relato. Es la historia de Jesús, pero Lucas captura lo esencial. En cambio, Mateo toma nota de algo más, algo que le da un carácter más dramático a la comparación de estos dos personajes. En el Evangelio de Mateo vemos cómo se coloca un adjetivo a cada uno de ellos. Al primero, al que edifica la casa sobre la roca, lo llama el prudente. Algunas traducciones lo traducen como sabio, práctico o precavido. Y al que no edifica sobre la roca, en el original lo llama necio, insensato, tonto, incluso podría traducirse como estúpido. Ahora, yo sé que es fuerte poner adjetivos y no tendríamos ningún reparo en hacerlo si se trata de una construcción física. Obviamente, al que pasa por alto toda la ingeniería y construye sin cimientos, le vamos a dar todos esos adjetivos y tal vez algunos más, sin contar que caería la inmediata sospecha de corrupción en la obra, no tan común en nuestros países latinoamericanos. Pero cuando se trata de construir la vida, somos a veces más benevolentes con las personas. Decimos que no, que cada quien haga con su vida como desee. Y claro que hay libertad, pero lamentablemente al mismo tiempo podemos darnos cuenta lo insensato de construir la vida entera sin un cimiento sólido y estable. Ojo, que el auditorio original de Jesús era gente muy religiosa, eran judíos. Así que aquí estamos hablando de algo más que religiosidad, estamos hablando de seguir a Jesús, de escucharle y de poner sus palabras en práctica. Ahora, estos pasajes tan conocidos, estas historias tan contadas como esta parábola de los dos cimientos, también corren el riesgo, el peligro de ser malinterpretadas o malentendidas. De tan conocidas que son, las obviamos o las pasamos por alto o simplemente no las entendemos en profundidad. Así que quiero señalar dos peligros de una lectura inadecuada de este pasaje. El primer peligro es que al leerlo podemos creer que se refiere solo a la conversión, es decir, a ese momento clave en la vida donde rendimos el corazón, la voluntad a Jesús y decidimos seguirle. Y claro, que ese momento tan maravilloso en la vida marca el inicio de un proceso en el cual empezamos a poner el cimiento en la vida. Sin embargo, este pasaje no debe ser entendido como algo que ocurre una sola vez en el tiempo. Ya está, me entregué a Jesús, hice la oración de arrepentimiento, ya estoy sobre la roca, no hay más que hacer. Y claro que no hay nada más que hacer en términos de la salvación. En Cristo lo tenemos todo, estamos completos y seguros. Sin embargo, esta triple conducta de ir a Jesús, escucharle y poner sus palabras en práctica, nos está mostrando algo más. Nos está mostrando un estilo de vida. Debemos ir al Maestro cada día, buscarle, reconocer nuestra dependencia y necesidad de su presencia en nuestras vidas. Debemos escucharle
Y sabemos que eso significa leer sus enseñanzas, la palabra de Dios, encontrar en ella lo que nuestra vida necesita. Y debemos vivir en obediencia, que es otra manera de decir poner la palabra en práctica. Y este proceso, estas tres cosas, muestran un proceso que es constante, es diario. Cuando tú dejas de ir a Jesús, de escucharle y obedecerle, es como empezar peligrosamente a quitar los cimientos de nuestra vida. Por supuesto que nuestra salvación sigue firme en Jesús, pero nos exponemos peligrosamente a las inundaciones y torrentes de la vida y que nos dañen y nos hagan mucho mal. Esto puede pasar, por ejemplo, en el matrimonio. Si damos por sentado que solo por ser creyentes ya todo está garantizado, vamos a tener problemas. La pareja debe ir a Cristo cada día, escucharle y decidir poner en práctica su palabra. Es lo mismo en nuestra vida personal, en cada área de ella. Siempre ir a Cristo, escuchar lo que Él tiene que decirnos y llevarlo a la práctica. Así que esto no es solamente para el nuevo creyente, es para todos a lo largo de toda nuestra vida en Jesús. El otro error del que debemos cuidarnos es pensar que el desastre que viene por no poner correctamente los cimientos en nuestra vida son una suerte de castigo de parte de Dios. Incluso razonamos de esta manera cuando vemos la devastación de una vida, una persona, una familia. Y muchos dicen, Dios nos está castigando. Tal vez no es ese pensamiento hacia otras personas, pero lo pensamos de nosotros mismos. Cuando viene la inundación y pensamos, Dios me está castigando, me está enviando esto por ser desobediente. Y entonces empezamos a desarrollar un concepto de un Dios castigador, un Dios que está con su hacha listo a cortarnos la cabeza si no obedecemos. No, no es así. Lo que vemos en este relato son las consecuencias de no seguir la sabiduría de Dios. El amor de Dios se mantiene idéntico para ambos personajes, para el prudente y para el necio, para el precavido y para el insensato. Lamentablemente, nosotros, los seres humanos, somos los que actuamos de manera ambivalente. Por momentos actuamos como el primer personaje, con gran sabiduría, encaminados a Cristo, escuchando y obedeciendo a Dios. Pero hay otros momentos donde actuamos con gran imprudencia, mirando en otras direcciones, escuchando otras voces y haciendo nuestra propia voluntad. Pero en ambos casos, el amor de Dios se mantiene inalterable. Él nos ama de la misma manera. Su amor es fiel, constante, incambiable. Como siempre decimos, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos y no hay nada que puedas hacer para que te ame más. Como dice el salmista, Salmo 136:1, alabemos al Señor porque Él es bueno, su misericordia permanece para siempre, independientemente de cómo estamos viviendo. Su misericordia está allí. Así que no se trata de un Dios castigador que está a cada instante mirando en qué fallamos para mandarnos un castigo. No, lo que estamos viendo en esta parábola de Jesús es la consecuencia lógica de construir nuestras vidas con cimientos o sin cimientos. Ahora, regresando a la misma ilustración de la construcción, cuando se hace de manera profesional hoy en día, tú tienes los planos, el diseño, las características de las columnas y los materiales hecho por un ingeniero, un arquitecto. Y todo eso si lo hace un profesional competente y se construye siguiendo las instrucciones, eso es garantía de una edificación sólida. Pero si no se siguen las instrucciones, si no se cava lo suficiente, si no se usan los materiales que dice el diseño, el grosor de las columnas adecuado, o se hacen cambios caprichosos a última hora sin consultar al experto, ya sabemos que las consecuencias pueden ser desastrosas. Y cuando eso suceda, cuando se caiga la casa o se raje la edificación, no vas a decir, es que el arquitecto no me ama, es que el ingeniero no me quiere. Claro que no, no tiene nada que ver con el afecto del experto, sino con las consecuencias de nuestras acciones. Dios está interesado en que nuestras vidas sean sólidas y firmes, y por eso ha enviado a su Hijo Jesús para que nos muestre el camino. Así que la buena noticia con Dios es que Él no está callado. Él nos ha hablado, se ha revelado a sí mismo y quiere guiarnos de tal manera que nuestras vidas se construyan firmemente en Él. ¿Recuerda cuáles son esas tres cosas? Ir a Jesús, escuchar sus palabras, ponerlas en práctica. Ahora yo te pregunto, y también es una pregunta para mí, ¿cómo estás construyendo tu vida? ¿Cómo estoy construyendo mi vida?
¿Qué fundamento estás poniendo? ¿Qué cimiento estás poniendo? ¿Estás listo para cuando lleguen las inundaciones? ¿Podrás resistir el torrente? Tal vez ya has sufrido las consecuencias de no haber puesto los cimientos como se debiera. Esta pandemia, por ejemplo, ha evidenciado muchas grietas en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras relaciones matrimoniales, en nuestras mentes, emociones, actitudes. Pero déjame decirte que Dios es el experto constructor y tiene todo el poder para reparar tu vida, tu hogar, tu casa, tu corazón, para arreglar lo que nosotros hemos desarreglado. Solo tenemos que ir a Él, escuchar sus palabras y decidir ponerlas en práctica. Él nos dará las fuerzas, Él nos dará los recursos, Él nos dará la sabiduría y en todo el proceso su amor y su misericordia para que nuestras vidas se mantengan firmes en Él a pesar de la peor tormenta que pueda venir. Si has escuchado este mensaje por primera vez, te das cuenta que has estado construyendo tu vida sobre una base que no es firme ni estable como la que Jesús te ofrece hoy, tienes la oportunidad de decirle por primera vez: Señor, yo quiero construir mi vida en ti. Quiero construir mi vida en Cristo, en Jesús. Voy a cambiar la dirección de mi vida. De eso se trata el arrepentimiento. Para poder poner mi confianza en Jesús y vivir para Él. Entrégale tu vida a Jesús. Entrégale tu corazón. Empieza una nueva vida con los cimientos adecuados. Y tal vez tú hiciste esa oración hace un tiempo. Hace muchos años, quién sabe. Pero poco a poco te das cuenta que has ido quitando el cimiento. Has ido poniendo tu confianza en otros lugares. Hoy es el día para que le digas: Señor, perdóname, reconstruye mi vida, sana mis heridas, sana el daño que yo mismo he causado y permíteme por tu gracia poder seguirte, escucharte y vivir obedeciendo tu palabra. No porque así me amarás más, sino que como una respuesta mía a ese amor que busca siempre lo mejor para mí. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por estas historias tan sencillas, tan simples, pero que nos muestran verdades tan profundas, Señor. Porque tenemos que reconocer que empezamos tal vez un día poniendo nuestra confianza en ti, construyendo nuestra vida en Cristo, pero cuando pasa el tiempo, Señor, vamos tal vez descuidándonos, vamos olvidando que esto es un estilo de vida y vamos nosotros mismos quitando el cimiento. Empezamos a escuchar otras voces, nuestro propio engañoso corazón, las voces de la cultura a nuestro alrededor, y nos olvidamos que se trata de ir a ti, escucharte a ti y poner en práctica tu palabra. Señor, en medio de todo te agradecemos porque nos damos cuenta que a pesar de nuestras infidelidades, tú sigues amándonos. Tu amor permanece inalterable, incambiable, y estás allí atrayéndonos una vez más hacia ti, diciéndonos: yo voy a reconstruir tu vida, yo voy a ayudarte a sanar aquellas heridas que tal vez nosotros mismos hemos causado por nuestro alejamiento de ti. Señor, gracias por tanto amor, gracias por tanta fidelidad. Venimos, Señor, a pedirte que nos ayudes, que nos des de tus fuerzas, de tus recursos, de la capacidad que nos da tu Espíritu en nuestras vidas para poder construir nuestras vidas en tus propósitos, en tus verdades. Y, Señor, también pedimos para aquellos que tal vez hoy por primera vez están tomando esta decisión de poner su vida con el cimiento firme que es Jesús. Sálvales, renuévales, Señor, y permite que empiecen esta aventura maravillosa de seguirte a ti, de escucharte cada día a ti y de empezar a vivir en obediencia a lo que tú nos has dicho, enseñado, sabiendo que todo eso es parte de tu amor hacia nosotros, que nos muestra cómo debemos vivir y que nos da la garantía para una vida estable, firme. Y sabemos que vendrán las inundaciones, sabemos que vendrán los torrentes en la vida. Señor, permítenos en medio de toda circunstancia estar tomados de tu mano y saber que estamos firmes en ti, que eres nuestra roca, esa roca eterna, inconmovible. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, nuestra roca y nuestra esperanza. Amén. Amén. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz.
ante Él vendré, justificado por la fe. Y antes de despedirnos, queremos, como siempre, saludar a los que tal vez están por primera vez viendo esta reunión Ni Café online. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que haya sido un tiempo de mucha bendición para ustedes y queremos conocerles, queremos saber un poco más de ustedes. Así que por eso les pedimos que puedan hacer contacto con nosotros a través de uno de los medios que tenemos en las redes sociales. Tenemos nuestro Instagram y Café Iglesia, el Facebook y Café Iglesia. También hay un correo electrónico o a través del chat de YouTube. Pero escríbenos, déjanos un comentario para poder entrar en contacto y conocer un poco más de ti y poder juntos seguir creciendo en los caminos de Jesús. Sobre todo si has tomado una decisión de seguirle, queremos conocer de esa decisión y poder orar juntos, tal vez por las redes sociales, a través de Zoom o alguna forma. Y también, por supuesto, saludamos a los que semana tras semana están reunidos con nosotros, son parte de la familia y Café. Gracias por estar juntos y que podamos seguir manteniendo el contacto a lo largo de la semana, llamándonos, escribiéndonos, orando juntos. Recuerda que hay varios grupos de oración que nos reunimos varias veces por semana para orar, para poder interceder. Así que si tienes un motivo de oración, ahí está el enlace. Por favor, entra y escríbenos lo que necesites que oremos, tal vez un tema personal, un tema familiar. Estamos como familia listos para hacerlo. Y vamos una vez más a entrar al Zoom. El Zoom lo que hacemos es poder mirarnos cara a cara, poder es ahí en las cámaras, poder saludarnos, poder conversar un poco sobre este tema, tener sus aportes también y poder terminar con una oración. Así que el enlace va a salir allí en la descripción en el chat de YouTube, va a salir el enlace para el Zoom. Y cuando termine el postludio, que es la canción que viene, vamos a estar reuniéndonos para tener un tiempo charlando y compartiendo. Dios les bendiga, familia y Café. Puedo ver el cielo gris y sentir el viento en mi rostro. No me moverán, mi roca es Jesús. Puedo oír el mar rugir y la tempestad hoy me sacude. No tendré temor, mi roca es Jesús. Mi
esperanza solo en ti pondré, y a tu gracia me aferraré. Aunque vengan pruebas, confiaré y por siempre cantaré. Mi roca es Jesús. Puedo ver el sol salir y sentir tu gozo en la mañana. Sé que estás aquí, mi fe está en ti. Mi esperanza solo en ti pondré, y a tu gracia me aferraré. Aunque vengan pruebas, confiaré y por siempre cantaré. Mi roca es Jesús. Sobre la roca viviré, en Cristo permaneceré, a toda voz proclamaré. Mi roca es Jesús. Sobre la roca viviré, en Cristo permaneceré, a toda voz proclamaré. Mi roca es Jesús. Sobre la roca viviré, en Cristo permaneceré, a toda voz proclamaré. Mi roca es Jesús. Mi esperanza solo en ti pondré, y a tu gracia me aferraré. Aunque vengan pruebas, confiaré y por siempre cantaré. Mi esperanza solo en ti pondré, y a tu gracia me aferraré. Aunque vengan pruebas, confiaré y por siempre cantaré. Mi roca es Jesús. Mi roca es Jesús. Mi roca es Jesús.